Bueno, buenas tardes, señoras, señores, caballeros, damas. Eh, Acabo de acercarme al bar de enfrente para que nos traigan unos gin tonics y nos sentamos así en petit comité todos nosotros, porque la verdad que con el día tan desapacible que hace, no creo que venga mucha más gente. Ojalá me equivoque y pase con lo que está pasando estas últimas jornadas, y es que empezamos y a medida que vamos empezando, pues se va animando y va viniendo más gente. Es una pena tener autoridades como las que tenemos para hablar del tema, en este caso de la revisión y renovación de altas dentro de las viviendas turísticas, y que tengamos tan poco aforo. Pero por un lado tenemos la cuestión de la pospandemia, que siempre, quiera o no, hace que la gente no venga todo lo que nos gustaría, y sobre todo que nos llaman y dicen, ¿y lo vamos a poder ver por internet? Y claro, ¿le vas a decirle que no? Pues sí, una vez que haya finalizado lo veis. Con lo cual dice, vale. Entonces ya esos contamos con que no vienen. Y luego, pues la jornada de hoy, que sí que tenemos algunos ponentes que han estado terminando de comer y serán el refuerzo que venga dentro de 5 minutos, con lo cual habrá un poquito más de ambiente, ¿no? Eh, yo no soy especialista en el tema, pero de todas maneras voy a enfocarlo y voy a orientarlo bien, porque como tenemos a especialistas que nos van a hablar un poco, y después sí que entraremos un poco en la parte de ruegos y preguntas y de si hay alguna duda. Nos ha fallado en esta mesa el inspector de turismo, no ha podido venir, pero en su sustitución ha venido Nayara, y es de agradecer porque ya ha estado moderando una mesa, pero bueno, como inspectora y especialista dentro de los temas del Consell, pues nos va a dar también un poco esa visión que nos iba a dar el inspector de turismo, que no ha podido venir, y es un verdadero pena. Pero vamos a empezar un poquitito, voy a hacer una pequeña introducción y luego ya cada uno de ellos nos hablará. En principio tenemos a Bartolomeo Tugores Trujol, que es el director gerente de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca. Se las suele llamar con las, se las suele identificar con las en nombre de ADTM, y es un profesor asociado al Departamento de Derecho Público de la Universidad de las Islas Baleares. Desde su incorporación en la ADTM en el año 2015, ocupó las plazas de jefe de urbanismo del Ayuntamiento de Andratx desde el 2011 al 2015, director de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, también casi nada, y también ha sido secretario de los ayuntamientos de Andratx, de Muro y del Consell como tal. Lo tenemos aquí a la derecha y él nos va a hablar un poco en unas cuestiones que ahora entraremos y que serán fundamentalmente los aspectos urbanísticos del artículo 50 de la Ley del 8 del 2012, con especial referencia al apartado 4, que es relativo a las infracciones urbanísticas existentes en los hábitats que se pretenden comercializar, que es la parte que nos toca aquí en la ponencia y sobre todo en el Congreso. Y luego también nos comentará un poco sobre el tema del régimen urbanístico de las obras que se pueden ejecutar en los hábitats turísticos, cuáles se pueden, cuáles no, y con especial referencia al régimen de foros de ordenación. Yo casi le invitaría a que empezase a comentar un poco, y luego tendremos un poco nosotros otros invitados para que nos vayan apoyando un poco con sus respectivas intervenciones. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la organización de este congreso, de este interesante congreso, para haberme invitado a participar en él, especialmente a mi colega en la universidad, Joan Frank. Y bueno, haré mi alocución en castellano porque he visto que en el congreso asisten también personas de fuera de las Baleares y sin ningún problema. Bueno, yo efectivamente voy a hablar un poco de aspectos urbanísticos ligados al artículo 50 de la ley turística, y empezaré por el apartado 4 del artículo 50. Este apartado 4, que es una novedad que introdujo la modificación de la ley turística que se introdujo en el año 2017 y que establece
la imposibilidad de comercializar viviendas vacacionales sobre las que se imponga una sanción firme por infracción grave o muy grave de la legalidad urbanística mientras no se restituya esta legalidad. Aquí la primera cuestión que entiendo que podríamos plantearnos es si es bueno o no que la ley por primera vez vincule vivienda vacacional con legalidad urbanística. Yo entiendo que es bueno incluso para el propio sector de las viviendas vacacionales, porque tenemos que pensar que cuando algún propietario que se dedica al alquiler turístico ejecuta una obra ilegal e ilegalizable, por ejemplo, podríamos poner el caso de la ejecución de una piscina en una parcela que ya ha agotado los parámetros máximos de ocupación, o la ejecución también de una piscina en unos terrenos de suelo rústico protegido donde el uso de vivienda unifamiliar está prohibido y por tanto no se puede hacer ya ninguna ampliación. O por ejemplo también el caso de la ejecución también de una piscina en una parcela donde ya existen ilegalidades urbanísticas y por tanto el régimen de fuera de ordenación no permite ninguna obra nueva. En todos estos casos entiendo que es indudable que el infractor adquiere una evidente ventaja competitiva basada en la ilegalidad, en relación al resto del sector que se ajusta al cumplimiento de la legislación. Por tanto, creo que es una medida positiva. No obstante, creo que la redacción del artículo del apartado 4 es, a mi juicio, un poco defectuosa, como ahora comentaré, de manera que su aplicación queda bastante limitada. Pero antes de entrar en el detalle de este apartado, de este novedoso apartado 4 del artículo 50, creo que primero tenemos que analizar el supuesto de hecho. Porque el supuesto de hecho lo que dice es que si se impone una sanción firme, la vivienda no se puede comercializar. ¿Y eso qué implica? Implica, por ejemplo, que si en la fecha de entrada en vigor de la modificación de la ley, 1 de agosto de 2017, una vivienda vacacional tenía impuesta una sanción firme por infracción urbanística grave o muy grave, a partir de ese día ya no podía comercializar. Y creo que hay que tener claro que esto no supone dar efectos retroactivos a la norma, puesto que nos estamos refiriendo a la comercialización no producida hasta ese momento, que ha sido perfectamente legal, sino a la que ya no se puede producir a partir de la entrada en vigor de la ley. Si a pesar de esto sigue con la comercialización y turismo lo detecta, se le impondrá una sanción y se cancelará la inscripción de la DRIAD. O al menos este es el criterio que se aplica por parte de la Consellería de Turismo en Mallorca, según me han transmitido sus responsables. ¿Hasta cuándo tendrá que dejar de comercializar? Dice la ley, hasta que haya restituido la legalidad. A partir de ese momento podrá volver a comercializar y podrá volver a tramitar una nueva DRIAD sobre esa vivienda vacacional. ¿Y qué es restituir la legalidad urbanística? Concepto muy urbanístico y que tal vez vale la pena comentar. Pues es o obtener una licencia urbanística municipal de legalización de las obras, si éstas son legalizables, o demoler o eliminar las obras o usos irregulares. Aplicando el mismo razonamiento, quien a la entrada en vigor de la reforma legislativa, recuerdo, 1 de agosto de 2017, no tuviera impuesta ninguna sanción firme por infracción urbanística grave o muy grave, podía seguir comercializando si la vivienda ya estaba dada de alta en ese momento. O si no estaba dada de alta, se podía dar de alta en ese momento mediante la presentación de la DRIAD, cumpliendo también con la moratoria de 1 año que hubo en su momento. Pero si posteriormente, después de haber entrado en vigor esta reforma legislativa, recibe una sanción firme por infracción urbanística, se produce la misma consecuencia que he comentado. Tendrá que dejar de comercializar desde la fecha de firmeza de la sanción hasta que haya restituido la legalidad. ¿Y qué es la firmeza de una sanción? Lo digo para los no juristas, los juristas ya lo saben. Es una sanción contra la cual ya han finalizado todos los plazos para poder presentar recursos administrativos o judiciales. Dicho de otra manera, si contra esa sanción
se presenta en primer lugar un recurso administrativo y después un recurso judicial, se pospone la firmeza de la sanción hasta que hay una sentencia judicial firme al respecto. Una vez aclarado esto, vuelvo a lo que decía antes. ¿Por qué me parece que la redacción de este apartado es ciertamente un poco defectuosa para que pueda tener efectos? Porque en la práctica puede pasar muchísimo tiempo desde que se detecta una construcción sin licencia urbanística que no ha prescrito efectos sancionadores hasta el momento en que se ha impuesto la sanción y esta es firme. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Pues para empezar, todo el tiempo que tarde la Administración desde que detecta la infracción hasta que inicia el procedimiento sancionador e impone la sanción. Y, en segundo lugar, habría que añadir todos los plazos de los recursos posteriores que se puedan presentar hasta que la sanción sea firme. Esto puede suponer años, 10, 15 años o incluso más. Y durante todo este tiempo, la comercialización de esa vivienda con ilegalidades urbanísticas que, como he dicho, otorgan una ventaja competitiva basada en la ilegalidad, continuará siendo perfectamente legal de acuerdo con la redacción de este apartado 4. Por tanto, me parece que lo que realmente tendría sentido es que el apartado 4 dijera que no se puede comercializar desde el momento en que se ejecutan obras o usos que constituyen infracción grave o muy grave de la legalidad urbanística que no haya prescrito a efectos sancionadores, mientras no se restituya esta legalidad. Si este apartado tuviera esta redacción, si la inspección turística detecta obras ejecutadas en los últimos años, con una simple consulta al ayuntamiento pidiendo si las obras tienen licencia, y ante la respuesta negativa de este, desde turismo se podría actuar ya contra esa comercialización y no esperar todos los años que he comentado antes que pueden pasar hasta que la sanción sea firme. Por cierto, aprovecho para comentar que en Mallorca, desde la Agencia de Defensa del Territorio, donde yo trabajo, tenemos una colaboración estrecha con la Consellería de Turismo. Desde la agencia hacemos llegar a la Consellería de Turismo las actas de inspección que levantamos por ilegalidades urbanísticas cometidas en viviendas donde aparece el cartel de estancia turística vacacional. Y de esta manera, desde Turismo, ya se tiene conocimiento de que en esa vivienda se han cometido infracciones urbanísticas. Por tanto, esta es la primera cuestión que quería comentar. Y la segunda gran cuestión, que creo que es importante comentar en una jornada como la de hoy, es la referencia al régimen de fuera de ordenación que afecta a las posibles obras que se pueden ejecutar en una vivienda vacacional. Y parto del supuesto de que es prácticamente imposible imaginar una vivienda vacacional que en algún momento no vaya a necesitar obras de reforma o ampliación. Pues bien, hay que tener en cuenta que el régimen de fuera de ordenación, vigente desde 1988, desde una ley de 1988, desde hace 33 años, se tiene que aplicar a cualquier parcela en la que haya obras o usos implantados después de 1956 sin licencia urbanística municipal. Y hay que tener en cuenta que este régimen implica básicamente tres medidas. Primera, en las construcciones ilegales no se puede ejecutar ningún tipo de obra, tampoco de mantenimiento, seguridad o salubridad. Segunda, en las construcciones legales que pueda haber en esa parcela sí se pueden ejecutar obras, pero solo de reforma, no de ampliación. Y tercera, no se puede ejecutar ninguna obra nueva en esa parcela. Todo ello mientras se mantenga, lógicamente, el régimen de fuera de ordenación, es decir, mientras no se regularice la situación urbanística de la parcela. Y el problema, que creo que hay, es un problema grave, que por ejemplo nosotros en la agencia vemos día sí día también, es que las construcciones que se encuentran sometidas a este régimen de fuera de ordenación pueden acceder con determinadas condiciones a muchos registros y documentos, lo cual puede llegar a crear en la propiedad o en un futuro comprador
de esa parcela la errónea impresión de que esa propiedad cumple con la legalidad urbanística. Y así, por ejemplo, una edificación fuera de ordenación puede ser objeto de un certificado de inexistencia de expediente de infracción urbanística. Puede ser objeto de una escritura pública de obra nueva. Puede acceder al registro de la propiedad. Puede tener cédula de habitabilidad. Puede estar sometida al pago del IBI. Todo esto, repito, en determinadas condiciones, no en el 100% de los casos. Por tanto, puede acceder a todos estos registros y documentos, y no por ello dejan de ser edificaciones que están en situación de fuera de ordenación y por tanto están sometidas a ese régimen tan estricto para la ejecución de obras que he comentado antes. Por eso creo que es muy importante, y lo vengo repitiendo cada vez que me invitan a un congreso o a unas jornadas, creo que es muy importante asesorarse bien con técnicos especialistas en la materia para asegurarse de que las construcciones y edificaciones de una parcela de la que se es propietario o que interesa comprar o que interesa iniciar un negocio como vivienda vacacional, que todas, como digo, que todas las construcciones y edificaciones de esa parcela o tienen licencia urbanística municipal o son anteriores a 1956. Bueno, me paro aquí por ahora y si después queréis que profundicemos en alguna de las cuestiones que he comentado. Yo haría una pregunta. Evidentemente, Mallorca, Ibiza, aunque la normativa se aplica evidentemente igual, pero hay una casuística un poco diferente. Quiero entender, por lo que has comentado del artículo 4, que lo que son todas las viviendas turísticas en Mallorca tienen ya la licencia o el RIAT otorgado y han sido inspeccionadas. Con lo cual, lo que estás diciendo de la posible obra ilegal se produciría una vez que tengan ya ese número de licencia, ese RIAT, y se encuentre esa ilegalidad en un momento posterior al inicio de la actividad ya con la licencia dada, ¿no? A ver, yo no trabajo en la Consellería de Turismo, pero precisamente esta semana, a raíz de esta invitación, he hablado con la jefe de servicio de inspecciones y bueno, lo que me dice es que de ninguna manera se han inspeccionado todas las declaraciones responsables. Vale, es que eso nos pasa aquí, claro, en Ibiza. Pero lo que yo comentaba antes es que incluso en el caso de que se hubieran inspeccionado todas y de que se hubieran detectado ilegalidades urbanísticas en la parcela, no se puede impedir esa comercialización hasta que esa ilegalidad no haya dado lugar a una sanción firme por parte del ayuntamiento después de la tramitación del correspondiente expediente de infracción urbanística. Es ahí donde yo entiendo que se pierde muchísima efectividad, ¿no? Claro, pero también creo entender que has comentado que si se subsanan esas deficiencias o esos problemas que tiene la vivienda, se puede seguir manteniendo la licencia del día que tenía anteriormente. A mí lo que me han comentado desde Turismo en Palma, que también he hecho esta consulta esta semana, es que el criterio que allí aplican es que si aparece una sanción firme en materia urbanística, que es lo que dice el apartado 4, cancelan la inscripción. Cancelan la inscripción. Y luego, una vez regularizada la situación urbanística, se tendría que dar de alta nuevamente, pero claro, de acuerdo ya con los requisitos de la normativa actual. Vale. Entonces significa que perdería ese DRIAT que hay y si quiere retomarlo tendría que ser con el pago de del precio de las plazas turísticas actuales. Entiendo que sí, según me han comentado en Palma. Eso era la aclaración porque había entendido, a lo mejor equivocadamente, que se podía retomar la licencia anterior, pero no, veo que no. Perfecto, pues gracias. Vamos a pasar vamos a dejar a la señorita para el final, porque sobre todo nos hablará de Ibiza y de la casuística directa de lo que puede aportar. Y ahora aquí estamos viendo un poco la visión, digamos, de la Balear, del gobierno balear en general, y luego entraremos un poco en detalle más de Ibiza. Próximo invitado es Antonia Mengual Perelló, es abogado, trabaja en las ramas de Derecho Civil y de la Administración, especialmente en temas urbanísticos.
Tiene el posgrado de la Universidad de las Islas Baleares de 1997 y aparte de asesorar y defender a particulares y empresas, trabajó tanto en vía administrativa como en la judicial por diferentes ayuntamientos de Mallorca como Algaida, Adriani, Felanitx, Porreres, Sellenses, Sineu, Sant Pola y San Joan, o sea, casi todos. De la misma manera, pues es miembro de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Consell Mallorca desde el 2015 al 2021 y del Consell de Dirección de la Agencia de Defensa del Territorio desde el 2015 hasta el 21 también. Lo que nos estará hablando hoy, aparte del tema general de los requisitos para la comercialización y los inconvenientes de los DRIADs, así como de la intervención de los ayuntamientos al respecto, intentará hacer un poco contrapartida de nuestro otro invitado, el señor Dugores, pues un poco en también aclarar las necesidades al respecto, ¿no? Y bienvenido, te damos paso a tu intervención. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradeceros a todos estar aquí, porque con el día que estamos padeciendo, entre comillas, lo de padeciendo, y las horas que son, pues gracias por estar aquí, estas 20 y pico de personas, escuchar lo que vamos a hablar y comentar al respecto. Es para mí un honor estar con la directora insular de Lucha contra el Intrusismo y Territorio. A mí me llama la atención el título de tu dirección insular, la verdad. Y con el gerente de la agencia y director de la Agencia de Disciplina Urbanística de Mallorca. Para los que no conocen a Tomeu, es el verdadero inquisidor en el tema de disciplina urbanística en Baleares. Él empezó en el 2015, yo he estado trabajando con él estos años en el consejo de la agencia y la verdad es que ha habido un cambio bastante favorable a que haya un cumplimiento de la normativa urbanística que en Mallorca y también en Ibiza padecéis en el tema de la disciplina urbanística. Es una lacra que tenemos en todas las islas y que se tendría, pienso yo, que erradicar. Tengo que hacerlo de contrapunto, lo puse en el correo y veo que Roberto lo ha puesto, tengo que hacer un poco de contrapunto, pero la verdad es que se hace un buen trabajo. Y me llama la atención lo del intrusismo aquí. Bueno, nuestra mesa es revisión y revocación de altas. El señor Tugores lo ha llevado a su terreno, que es el tema de la disciplina urbanística. Yo entiendo que la mayoría de asistentes no sois juristas, soy gente que no está ducha en derecho, entonces entiendo que se hace pesado, no Tomeu, sino la temática en sí del tema de la disciplina. Yo no voy a hacer una disertación jurídica al respecto. Entiendo que tenéis que preguntar y pedirnos las dudas que tengáis al respecto. Pero revisión y revocación de altas. Cuando se tiene una alta, es complicado o no que se revoque la misma. Puede ser por temas urbanísticos o puede ser porque no se cumplen otras condiciones que se dieron en el alta, ¿no? Todos sabemos que para tener el alta a partir del año 2017 se tiene que cumplir con la famosa DRIAD, la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística. Si una persona quiere dar de alta una vivienda turística vacacional, una vivienda, y acude a la página web de la Consellería de Turismo de las Islas Baleares, porque la Consellería de Turismo de aquí he visto que no tenía un formulario propio, se acude al de las Islas Baleares, que es el que cubre todo. Hay una guía que al final dice que este documento es una nota informativa sin valor legal alguno y que en caso de discrepancia entre este documento normativa se aplica la normativa. Pero esta guía informativa es una interpretación exhaustiva del artículo 50 y de las condiciones que pone el artículo 50 y una interpretación que muchas veces va más allá de lo que pone el propio artículo 50 y de las propias condiciones que salen en el anexo del artículo 50. Para poder tener una DRIAD, primero hay que distinguir, a grosso modo, entre dos tipos de viviendas. La vivienda de un edificio unifamiliar y la vivienda de un edificio plurifamiliar. En la de unifamiliar, esta guía distingue cuatro tipos de unifamiliares, que la ley no distingue, pero esta guía sí que los distingue. Y habla en el A1 de viviendas unifamiliares aisladas o chalets. Y entre paréntesis dice que compartan o no parcela con otros. Parcela. No habla de finca rústica, no habla de solar, no habla de finca registral, habla de parcela. Bueno, es extraño porque solo puede haber en suelo rústico una vivienda por parcela. Parece que se refiere más al ámbito urbano. Y como veremos más adelante,
si en una misma parcela, en una misma finca registrada, en un mismo solar, hay más de una vivienda unifamiliar, ya no hablamos de unifamiliar, hablamos de plurifamiliar. Pero esto es la primera distinción que hace esta guía. Después habla de las viviendas unifamiliares intermedianeras, únicas en una parcela, que son las normales. Las viviendas unifamiliares apareadas siempre que no compartan parcela. Yo me gustaría que alguien me explicara qué es una vivienda apareada que no comparte parcela, porque sería una vivienda entre medianeras, no sería apareada, pero bueno, eso es lo que dice la guía. Y después habla de las viviendas correspondientes a un edificio en el cual haya una única vivienda y uno o diversos locales destinados a otros usos, con entradas independientes. Por ejemplo, sería cuando en el bajo hay un local y encima hay un piso. Un piso, local y piso. Eso se considera que es una vivienda unifamiliar. El apartado A1 está claro, el apartado A4 está claro, el apartado A2 y A3 para mí son un verdadero galimatías donde puede haber múltiples confusiones. El otro tipo de vivienda es la vivienda que está en un edificio que se denomina plurifamiliar, ¿vale? Y dice, entre paréntesis, las viviendas ubicadas en edificios con 2 o más viviendas que comparten accesos o elementos comunes. Y en el apartado B1 habla de las viviendas ubicadas en edificios de pisos en el que haya otras viviendas. Claro, aquí sí que no hay ningún problema interpretativo. En el apartado B2 habla de edificios de viviendas en línea. Edificio de viviendas en línea. Y abre un paréntesis y dice, son un mismo edificio con diversas viviendas que además comparten parcela, adosados. Ustedes ya piensen lo que quieran pensar. Y después dice, B3, las viviendas apareadas, que no son adosados, que no están en línea, o sí que están en línea, ya no lo sé, que comparten parcela. Y estaremos delante, abre paréntesis, de un mismo edificio con 2 viviendas que además comparten parcela. Bueno, esta tipología, que es, ya digo, un verdadero galimatías y que lleva a multitud de confusiones, en Ibiza tiene una repercusión particular, y es que los plurifamiliares están prohibidos. Porque ustedes los ayuntamientos no han hecho la zonificación que regulaba la ley o que mandaba la ley, era un mandato expreso de la ley. Entonces la disposición adicional quinta, creo que era, o transitoria quinta, señala que ustedes, los plurifamiliares, no, pero dice que los unifamiliares sí y los pareados también. Pero no los adosados. Pero no los adosados. Y la distinción pareado, adosado, adosado, pareado, vivienda en línea, que es una nueva fórmula que saca aquí, y ya no entro en viviendas unifamiliares aisladas o chalets que comparten parcela con otras, porque eso serían, para mí, viviendas adosadas en una misma parcela, aunque no estén juntas, pero las trata de unifamiliares. En Mallorca los tribunales dicen que son plurifamiliares. Entonces aquí hay un verdadero compendio de posibilidades y de lío jurídico en el que los que trabajamos la materia lo agradecemos porque así nos dan más trabajo, la verdad sea dicha. Entonces tiene que agradecerse que el legislador a veces haga estos verdaderos despropósitos, por decirlo así. El problema que tenemos es que el legislador a veces no pisa calle. No pisa calle. Lo que es, Antonio, perdona que te interrumpa, yo creo que ese apartado del A2 al que te refieres, de varias propiedades dentro de una misma parcela, está refiriéndose casi exclusivamente a lo que es la isla de Formentera. La isla de Formentera, como tal, sí que existen dentro de una misma parcela, con el mismo propietario, 2, 3 o 4 pequeñas unidades unifamiliares dentro de ellas. No solo pasa en Formentera, pasa, por ejemplo, en Playa de Muro en Mallorca. Pasa en Playa de Alcudia, pasa en la zona de Santanyí, pasa en diferentes zonas donde en solares, o sea, urbanos, zona urbana, en un solar se pueden edificar sin que estén ni en línea, ni adosadas, ni pareadas, porque puede haber más de 2, pero puede haber parejas de 2 o de 4. Es que la terminología puede dar para todo, pero también la tenemos. Y además, la guía esta, que ya digo, no es un documento jurídico que tenga una validez jurídica, porque es una interpretación que hace la propia administración de una norma que sacan ellos y que ponen muchos más aspectos y muchos más derivados de los que claramente dice la norma. Antes, esta polémica de apareados, adosados, etcétera, en la antigua ley, antes de la modificación del año 17, la ley del año 12, la 8-2012, en base a una redacción que se dio con un decreto ley de 6-2013, creo que era, se hablaba en el artículo 52.1 y 52.2 de lo que querían ser adosados y pareados.
y todavía era mucho más complicado casi que la que yo les acabo de leer. Incluso los tribunales, en este momento, lo comentaba con el magistrado, con el señor Socias, este mediodía cuando dejábamos la comida, en los tribunales en este momento hay una sentencia que está pendiente, hay un procedimiento pendiente de casación del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de la sala en casación de lo administrativo, porque hay diferentes interpretaciones de la propia sala de lo contencioso, donde hay una sentencia que dice que pareados tienen que ser solo 2, y hay sentencias que hablan de que los adosados son también pareados, porque pueden ser de 2 en 2 y son 4 dentro de una misma finca o dentro de un mismo solar. Porque siempre cuando hablamos de pareados y adosados nos referimos a suelo urbano, no a suelo rústico. Bueno, pues esa es una de las problemáticas que están con la eficacia, la revisión y la revocación. O sea, cuando se da una alta, ese acto jurídico administrativo que ampara el artículo 38 y 39, por decirlo así, de la ley de procedimiento administrativo, de la ley 39/2015, es válido desde ese momento hasta que venga una administración en base o bien de oficio a instancias de un estamento o de otro organismo, como puede ser la agencia de disciplina, o de una denuncia de un particular, se ve que no se han cumplido, recibe una inspección, aquí es donde entra el tema de inspección, recibe una inspección, no cumple con todos aquellos requisitos de la DRIAD, entonces tienen un problema. Y a veces hay problemas en que DRIADs que se habían dado perfectamente adosados, pareados, y continúen esto, que porque después hay una revisión y una interpretación, en este caso en Mallorca de la Consellería de Turismo, sobre el tema pareados, adosados, pues se están revocando, no quiero decir bastantes, pero sí que es un tema complicado. Después se le puede retirar a alguien una autorización porque no cumple con todos aquellos requisitos de, ya no entro en el tema urbanístico, pero no tener un baño para cada 4, no tener las cosas que se te piden han hecho. Esto también se podría revocar, pero es mucho más complicado porque uno ya no va, entre comillas, teoría, a engañar a la administración con estos temas. Es un tema apasionante, podríamos hablar mucho tiempo. Yo creo que se tiene que dar paso a la siguiente ponente. Después tenemos discusión porque ha habido cosas de las que ha comentado el señor Tugores con las que no coincido plenamente con sus manifestaciones. Si nos gusta que haya debate y que se intente aclarar. Como última y no menos importante, tenemos a Nayara. Ya creo que todos ustedes, o la mayor parte lo conocen, es una mujer lo suficientemente preparada y muy inteligente, y que además entró en un primer momento en el actual gobierno como responsable de la lucha contra el intrusismo. La verdad es que ha ido cogiendo y ganando terreno en el aspecto de la gestión del territorio y de las infraestructuras viarias y sobre todo de la ordenación turística, con lo cual ya está cogiendo más conocimiento y más opción de podernos explicar un poquito más intensamente cuál es la situación que tenemos ahora mismo en Ibiza, con relación un poco también a las viviendas turísticas y sus altas y sus legalizaciones. Antes de que comente, una pequeña aclaración. Yo le preguntaba a ella, cuando esta mañana le preguntábamos al director de turismo sobre el número de plazas legalizadas actualmente en Ibiza, le mandé un mensaje a ella y ella me comentó que del año 2018 existían oficialmente 1.250. Sí, el micrófono de Nayara, por favor. Ahora. No, desde el año 18 se han inscrito 1.251. Vale. Igual no me expliqué bien en el mensaje. Vale, entonces no lo he entendido. Lo que sí puedo decir es que yo personalmente tengo una vivienda turística y ha sido de las últimas que se presentaron, y con lo cual me imagino de las últimas de recibir el número de DRIAD, aunque no tenga todavía la inspección, y es el 2041. Con lo cual no creo que haya muchos más a nivel global de legalizaciones. Sí que hubo en un primer momento 3.200 solicitudes, pero muchas de ellas por problemas de ilegalidad en muchas de las construcciones, pues ha ido denegando el DRIAD. Pero vamos, ahora mismo estará en torno, pues eso, los 2.040, 2.050 licencias, no de las nuevas, no con las nuevas plazas turísticas a comprar, sino de las de antes del 2017, ¿no? Perdón.
Vale, a mí me gustaría aclarar una cosa que llevamos muchos años, pero parece que todavía no se acaba de entender, y es el concepto de declaración responsable. Yo cada vez que escucho a la gente hablar de viviendas turísticas, todavía escucho todos los días hablar de licencia turística. ¿Y esta casa tiene o no tiene la licencia turística? La licencia turística no existe, no existe. Hay una cosa que se llama declaración responsable de inicio de actividad y se inscribe en un registro. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no dependemos de que papá Estado nos dé permiso. Papá Estado, ¿puedo o no puedo? No. El Estado dice, usted es adulto responsable, debe conocer la normativa y usted me firma que responsablemente está cumpliendo todos los requisitos que la ley le exige. Y yo le inscribo en un registro. Ahora, si luego me entero de que usted me ha engañado y que no está cumpliendo, prepárese. Entonces, este es el concepto de declaración responsable que no se acaba de entender. ¿Qué pasa con esto? Que si, antes ha preguntado Roberto si en Mallorca hacían todas las inspecciones de las viviendas. Ni se hacen en Mallorca, ni se hacen en Ibiza, ni es viable hacerlas, ni creo que sea necesario, porque es que el hacer todas las inspecciones va en contra del propio sentido de lo que es una declaración responsable. Porque si nos ponemos a inspeccionar todas las viviendas, al final lo que estamos haciendo es una licencia encubierta. Antes de inscribirla en el registro, estoy haciendo una inspección porque si no cumple no la inscribo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una licencia y esta declaración responsable, ¿no? Aquí habría un poquito de choque entre estos dos conceptos. Yo creo que deberíamos, bueno, la sociedad va más cada vez a tratarnos pues como adultos y a ser responsables del cumplimiento de la normativa. En principio, nosotros en el Consell, una vez se recibe la documentación, se hace el filtro de documentación, eso sí, que la documentación esté completa, por lo menos, y se inscriben. Luego las inspecciones deben ser aleatorias. Claro que hacemos inspecciones cuando hay una denuncia, aleatoriamente en un plan de inspección se pueden planificar 50 casas cada año o 200 casas cada año, según los recursos que uno tenga y según las prioridades que haya en el departamento. Pero no todas. ¿Qué nos pasa mucho? Nos llama muchísima gente, es que quiero comprar tal vivienda y quiero que ustedes vengan para asegurarme de que tiene la licencia turística y de que todo está correcto. Y yo siempre les digo, bueno, es que la institución no está aquí para salvaguardar los intereses privados de cada uno. Yo entiendo que una persona que quiera hacer una inversión de 1 millón, de 2 millones, 3 millones, los niveles de inversión que se manejan aquí en Ibiza, quiera una seguridad, pero entonces búsquese usted un buen abogado que conozca la normativa turística, que sepa de disciplina urbanística y asegúrese de que la inversión que usted va a hacer está bien asesorado, pero no poner en la administración una carga, que bastante cargada vaya la administración, porque luego nos pasa también de gente que ya efectivamente ha realizado la operación, vienen de buena fe a hacer el cambio de titular y al hacer el cambio de titular detectamos alguna infracción y le dices a una persona que se acaba de gastar 2 millones que no tiene esa supuesta licencia turística que pensaba que tenía, porque a lo mejor vendieron la casa con el número de registro de la declaración responsable, que con esto ya sabemos que puedes empezar a operar desde el día 1 que la presentas, y luego se encuentran que les llega la carta de que la inscripción ha sido cancelada porque no cumplía los requisitos, porque no tenía la cédula, porque hay expediente de infracción urbanística, porque hay más de una vivienda en la parcela, etcétera, ¿no? Entonces es importante, yo creo, que tengamos claro el concepto licencia turística no, declaración responsable sí, cada cual debe de informarse de los requisitos y del momento 1 que una persona hace un registro de entrada puede empezar a alquilarla turísticamente. Bueno, ahora hay que comprar las plazas y funciona un poco diferente, pero hasta la compra de plazas con el simple registro de entrada era suficiente. El régimen de fuera de ordenación aquí en Ibiza lo sufrimos muchísimo. No sé en Mallorca el nivel de fuera de ordenación que hay, pero aquí en Ibiza es tremendo. Se regularizó bastante con la disposición transitoria que tuvimos en 2014. ¿Era? Esto también provocó que haya varias viviendas en una sola parcela en suelo rústico. Aquí tenemos mucha casuística que, claro, se pudieron legalizar las edificaciones,
por lo tanto tenemos 2, 3, 4, 5 casas en una parcela, pero son legales, pero no se puede segregar la parcela porque no cumple parámetros. Entonces esto daría también para otra... División horizontal tumbada. Sí, exacto. Y luego otra cuestión que planteaba Roberto, que también ha sido bastante controvertida, estoy metiéndome un poco en temas urbanísticos, aprovechando ya que los compañeros han expuesto, el tema de las cédulas de habitabilidad. Ayer preguntabas, ¿y si el Consell d'Ibiza se carga las cédulas de habitabilidad, cómo hacemos el tema de las plazas turísticas si ya no tenemos la cédula, que es el referente, ¿no?, que te dice cuántas plazas puedes tener? Bueno, en primer lugar, decir que el Consell no se va a cargar las cédulas de habitabilidad. El Consell está trabajando en un reglamento de simplificación administrativa, que esperemos que lo podamos sacar a la luz pronto, y lo único que hacemos es simplificar el trámite. ¿Por qué se simplifica? Porque para tú obtener una cédula, si los presentes en la sala han tramitado alguna, el trámite está triplicado, sobre todo para las cédulas de nueva, cuando hay una construcción nueva. ¿Por qué? Porque te piden un certificado técnico firmándote el final de obra, un certificado municipal del ayuntamiento firmándote el final de obra, y luego con esa documentación tienen que venir al Consell, que tenemos que hacer el trámite de la cédula, para luego ir al ayuntamiento y que te den la licencia de nueva ocupación. Con lo cual estamos haciendo lo mismo 3 y 4 veces con todos los plazos que eso conlleva. Es burocracia, burocracia y burocracia, que nos encanta en este país. Entonces, desde el Consell lo que decimos es no eliminar la cédula, simplificar el trámite. Si ya hay un arquitecto que ha comprobado, si ya hay un arquitecto privado, digamos el del proyecto, el arquitecto municipal ha vuelto a controlar, luego el Consell y luego otra vez el ayuntamiento, ¿para qué tanto trámite? Entonces, con aquellas licencias de las cédulas de primera ocupación, que se llaman las relativas a las obras nuevas, seguirá habiendo la cédula, pero no con esta triplicidad de trámites. Pero cédula seguirá habiendo como el concepto y seguirá habiendo un número de plazas asignado a cada casa. Si el papel seguirá siendo amarillo como hasta ahora o será azul, esto ya es otro tema. Cambiará un poco el formato, pero el concepto, de hecho, no nos lo podemos cargar porque no es competencia nuestra el cargarnos las cédulas. Lo que intentamos es simplificar el trámite. Bueno, no os quiero aburrir mucho, que igual es un poco denso esto después de comer y un viernes por la tarde, sí, pero si tenéis dudas... Una pregunta aquí que sí, creo que ya la has contestado. Evidentemente la normativa del 2012, que fue la primera, había un máximo de 6 dormitorios con 12 plazas. Había una variante o opción diferente en la de 2015, que daba una opción de que esas 12 plazas, 6 dormitorios, se ampliase con 2 dormitorios extras para servicio y 1 para menores de 14 años, con lo cual podría haber hasta 9 dormitorios, pero siempre especificando claramente en la descripción que sería 6 más 2 de servicio más 1. Eso me imagino que el que la tengan no ha variado, pero que ahora ya la única opción que hay con la nueva legislación es en base al número de plazas que figuren en la cédula. Como tal, serían las plazas que se podrían solicitar. Efectivamente. ¿No? Vale. Siempre se deben comercializar por el número de plazas de la cédula, ni más ni menos tampoco, porque tenemos casos de gente que tiene 10 plazas y está comercializando 8. Esto tampoco es posible. Tampoco es posible. No. Tiene que hacerse por el número de... Si me permite, sí. No sé si querías, pero en base a lo que ha comentado la directora, o sea, no estoy de acuerdo, disiento en un sentido, y es que es cierto que la declaración responsable que proviene del modelo anglosajón y que para mí sería ideal que también se aplicara al tema urbanístico de las licencias urbanísticas. De hecho, la comunicación previa que se inicia con la LOUS va por allí, y en la ley de actividades sí que permite también la declaración responsable, igual que aquí. La declaración responsable hace que uno pueda iniciar, pero la inscripción a veces se deniega. La inscripción, entiendo yo que es una autorización, no es una licencia, pero sí que es una autorización administrativa. Una vez inscritas, tú ya puedes continuar, porque hay gente que se le deniega la inscripción porque no cumple los requisitos de la DRIAD, por lo que fuera, y se le deniega.
Por lo tanto, yo entiendo que es cierto que no hay el papelito de la licencia famosa, pero sí que el alta, ¿no?, la inscripción, produce ese efecto administrativo de la autorización para que sigas comercializando. Y también es cierto que si en un momento dado no cumples, como decíamos antes, pues está la revisión y la revocación del alta por lo que fuere. Por tanto, entiendo que en ese sentido la gente tiene que entender que sí, es verdad, uno tiene que hacer aquella declaración responsable y no mentir, o no falsear, o no intentar engañar, pero también la administración cuando le inscribe es porque ha revisado, ha chequeado aquello y aquello es correcto, entonces puede practicarse la inscripción. Es muy interesante, ya he hecho referencia a la directora, al tema de esa norma de simplificación administrativa que está trabajando el Consell de Ibiza y que hemos visto anunciada a veces desde Mallorca en prensa, y que se nos quedan los ojos así para ver qué harán ustedes al respecto, porque sería muy interesante que se hiciera, porque por ejemplo nosotros en Mallorca con la DOUS hicimos un reglamento para desarrollarla, y si la DOUS tenía 200 artículos, yo no me acuerdo, el reglamento tenía 400, ¿de acuerdo? Entonces en vez de simplificar complicamos todavía más. Eso sería muy interesante que el político, que el legislador trabajara para esa simplificación y que los operadores jurídicos y sobre todo los operadores particulares que quieren trabajar, que quieren iniciarse, pues sea mucho más sencillo entrar en este mundo, porque realmente, como decía muy bien, nos encanta la burocracia y nos encanta el papeleo, nos encanta todo, y estaría muy bien que se simplificara. Quería decir ese matiz. No, perfecto. No sé, de alguna forma también algunas de las preguntas que van directamente enlazadas con los comentarios de la directora es porque se hizo una pequeña encuesta dentro de la asociación con dudas razonables de la interpretación de la normativa, que muchas veces se leen, se releen, pero no se saben cómo interpretar, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas de plazas que venían clarísimamente definidas en la cédula, pero muchas veces surge la duda de muchos de los propietarios, y transmito aquí algunas, de qué pasa con una cama extra, un sofá-cama o extra, que se puede publicar, no se puede publicar, solo si lo solicitan, si se pone esa infracción o no, porque evidentemente hay opciones que se la den, pero en la normativa no queda claro si se puede o no se puede, ¿no? Y son dudas que hay, y eso era un poco a continuación de lo de la cédula. Entonces, ¿se puede, no se puede? Se puede comercializar por el número de plazas que pone la cédula. Nada más, vale. Pues ya sabéis, compañeros. ¿Estabas en desacuerdo con algo que comentaba Bartomeu, no? Cuando comentaba el tema del certificado final de obra, que decía que una edificación fuera de ordenación incluso puede tener un certificado final de obra. Podría tenerlo hace 10 años, ahora le habrá caducado y no lo podrá renovar. Porque si está fuera de ordenación no podrá tenerlo. Bueno, no se me oye. Una cédula de habitabilidad. Cédula de habitabilidad, efectivamente. Bueno, en este caso me refería únicamente a esas cédulas que se obtienen por cadencia, acreditando que no has ejecutado ninguna obra posterior a 1987. Es un caso muy específico, pero es verdad que puede haber edificaciones ilegales anteriores a 1987, que por tanto a día de hoy están fuera de ordenación y que pueden obtener esa cédula de habitabilidad por carencia. Me refería únicamente a este caso, por eso antes he dicho que se puede acceder a determinados documentos cumpliendo con determinados requisitos, no en todos los casos. Yo también quería comentar una cuestión que has comentado, Toni, hace un momento, ahora cuando has dicho que cuando una DRIAD se inscribe en el registro, se chequeará el cumplimiento de los requisitos. Pero yo ahí digo, si se chequea, no será porque la ley lo dice, porque la ley no obliga a chequear. Será por un criterio. Correcto. Hay denegación de inscripción. Sí, pero me refiero a que en todo caso será un criterio interno de la administración turística que decida chequear antes de inscribir, porque la ley ampara directamente inscribir en el registro sin chequear absolutamente nada. Habrá una guía de chequeo, como hay una guía para hacer la inscripción, que se habrá inventado, entre comillas, el de la consellería correspondiente para saber cómo tienen que hacerlo. Sí. Y no está en la ley, completamente de acuerdo. Es que hay muchas cosas, como decía yo antes, que no aparecen en la ley, que la consellería tiene unos criterios que son, entre comillas, perdón la expresión, palabra de Dios, y que si no se cumplen, o no se da el alta, o no se inscribe, o se revoca el alta que se había dado, por lo que fuere. Porque ellos interpretan, que esto después tenemos que terminar en los tribunales, porque hay esa interpretación que hace la consellería, que muchas veces, a veces tiene la razón y a veces no la tiene.
Antes... Yo, si me permites, ya que me decías que decía Tomeu antes, y a raíz de lo que comentaba Ainara, en Ibiza hay mucho fuera de ordenación, lo comentabas, en Mallorca hay mucho fuera de ordenación. ¿Qué pasa con esas edificaciones, esas viviendas fuera de ordenación que tienen una licencia de vivienda turístico-vacacional anterior al año 17, donde no se le pedía la DRIAD, de la que estamos hablando? Y como no hay inspecciones, no se le va a hacer una inspección, porque realmente, bueno, parece que cumple, no hay ninguna denuncia, no hay nada, pero esa gente está fuera de ordenación. Esa edificación, que antes no se pedía, antes del 17, tiene una licencia, tiene una autorización, está inscrita para poder comercializar, pero está fuera de ordenación, no cumple con los requisitos posteriores al 17. Mi pregunta, y la dirijo a la directora de intrusismo y al gerente de la agencia de disciplina de Mallorca, es qué pasa con esa gente. O sea, no se hacen inspecciones ad hoc para este tipo de viviendas, entiendo que no, porque en Mallorca no existen, en Ibiza seguramente no tienen medios tampoco para que existan. Esa es la primera cuestión, ¿qué pasaría con esta gente si una inspección declara que está fuera de ordenación porque no tiene licencia urbanística para construirse, porque no tiene la parcela mínima exigible o por lo que fuere? ¿Se le revocaría la licencia? ¿Y qué pasa si esta gente hace una obra sin licencia porque no puede obtenerla? Se da cuenta la administración correspondiente, el ayuntamiento, levanta un acta y hay un procedimiento de disciplina urbanística, se le sanciona y de forma firme, como decía antes el gerente, y esta gente no puede legalizar, porque podrá tirar aquella edificación, aquella habitación, aquella piscina, aquel porche, pero el resto está fuera de ordenación. ¿Qué pasaría en estos casos? Si he entendido bien la pregunta, ¿se ha hecho la sí. declaración responsable antes de la modificación de 2017? No, antes se daban sin declaraciones responsables, se pedían, cumplías unos requisitos, entre ellos no se te pedía estar de alta, de habitabilidad, correcto, claro. No se puede aplicar de forma retroactiva la ley, entiendo yo, por lo tanto esta gente tiene licencia, pero si va un inspector, si un inspector del Consell o de la Consellería... Se aplica la normativa que estaba en vigor cuando se solicitó. Ahora, si ha hecho obras posteriores... Això ja és una altra cosa. La primera se podría contestar con esto. Sí. La normativa anterior no la aplicamos de forma retroactiva, ¿de acuerdo? Entonces, continúas teniendo licencia, estás fuera de ordenación, la licencia está inscrito, no te voy a revocar el alta ni la autorización. No cumples, pero estás ahí. Correcto. ¿Cumplías cuando lo presentaste? Cumplías cuando lo presentaste. Claro, cumplías cuando lo Pero presentaste. estás siempre fuera de ordenación. Porque cuando lo presentaste, la normativa turística no establecía ningún requisito urbanístico para tener una vivienda vacacional. Es decir, yo entiendo que la primera cuestión que planteas tiene una respuesta muy clara y es que no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada precisamente porque hasta agosto de 2017 las viviendas vacacionales podían ejercer legalmente su actividad sin cumplir ningún requisito de legalidad urbanística. Por tanto, esta es la consecuencia, que yo no digo yo ni que esté a favor ni que esté en contra. Simplemente el hecho de que hasta el 2017 la legislación turística no haya entrado a casar con la legalidad urbanística en cierta manera implica lo que comentas, que puede haber edificaciones completamente fuera de ordenación que legalmente puedan ejercer la actividad turística como vivienda vacacional. Y en relación a la segunda cuestión, yo sí que también entiendo que la respuesta es clara. Si tú cometes una ilegalidad urbanística a día de hoy, se te aplica la normativa actual. Pero claro, vuelvo a lo que explicaba antes. ¿Cuál es la normativa actual? Que hasta que no haya una sanción firme, no te pueden obligar a dejar de comercializar, ni te pueden dar de baja o te pueden cancelar la inscripción. Entonces, no puedes legalizar, porque está fuera de ordenación. Se entiende que se te revocaría la licencia que habías obtenido, o la autorización o el alta que habías obtenido en su momento con la aplicación de la ley antigua. Pero ahora no cumples con la actual, ¿cómo vas a legalizar? No sé si me explico, un poco... Sí, hombre, yo entiendo, es decir, ya digo, yo esta semana hablé con Turismo en Palma y efectivamente me confirmaron que cuando se da un caso de estos se cancela la inscripción. Entonces, yo entiendo que aquí lo inteligente sería, por parte del propietario, regularizar la situación urbanística antes de que llegue la sanción firme, que es el supuesto de hecho que da pie a la cancelación de la inscripción. Porque si tú regularizas antes de la sanción firme, entonces no habría cancelación de la inscripción, entiendo.
¿Cómo puedes regularizar? Demoliendo. Restablecimiento. Pero lo que queda está fuera de ordenación. Sí, pero si has hecho una ampliación la demueles. Yo pregunto, ¿eh? Sí. Yo pregunto. Bueno. Yo tengo esa duda. ¿De acuerdo? Hombre. Y seguramente muchos de los operadores que están aquí, o algunos de los operadores que están aquí, tienen una edificación anterior al 17, que tuvo el alta anterior al 17 y estarían en esa posibilidad. Yo entiendo que este caso está claro. Tú tienes una edificación fuera de ordenación con las ilegalidades urbanísticas ya prescritas y por tanto eso no se puede tocar. Si luego haces una ampliación de la edificación a día de hoy, para regularizar tendrías que demoler esa ampliación y te quedarías con lo que ya tenías, que estaba fuera de ordenación, prescrito, pero que ya no puede ser objeto de ninguna orden de demolición. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo. Yo he acompañado unas 5 o 6 veces a inspectores a la hora de darle el visto bueno a la revisión de una casa para el DIAT. En 2 ocasiones ha habido algún que otra diferencia. Una era por metros, estaban mal planificados en el plano y el inspectora en este caso lo dio visto bueno porque se dio cuenta que era un error mínimo. Pero en otros de los casos, desde cuando se presentó y fue de la primera normativa del 2012 a cuando se revisó, que fue prácticamente antes de la del 2015, que se hizo la revisión, el inspector se dio cuenta que habían ampliado un poco el porche fuera de la cocina y que habían hecho una pequeña barbacoa en el exterior, etc. Pues denegó el DIAT, porque no cuadraba con los planos que habían presentado en su día en el 2012 y entendió que era una modificación posterior y les denegó el DIAT, sin posibilidad de poderlo arreglar. Entonces, veo que hay un poco de diferenciación en lo de sin posibilidad de poderlo ¿no? arreglar, igual habría que ver el expediente en concreto. Bueno, porque es lo que él está diciendo. Si el problema es que te has hecho una barbacoa, demuele la barbacoa, Claro. que vas a tardar tú menos en demoler la barbacoa que el Consell en hacer el expediente administrativo bueno, y que sea firme. Era una ampliación de porche, no era solo barbacoa como tal, era una ampliación de porche donde habían instalado una barbacoa y habían ampliado, pues digamos, unos 20 metros de tejado, ¿no? Pues bueno, sí, se puede demoler, por supuesto. Pero en este caso no fue así, o sea, se lo denegaron. Tampoco sé los detalles en concreto, sí sé que lo revocaron y bueno, pues fue con un abogado, etcétera, pero no lo pudo arreglar. Luego que haya... Por eso yo decía hace un momento que creo que en estos casos lo inteligente es regularizar antes de que te denieguen o te cancelen. Porque con la regularización ya das pie a que se pueda continuar con la inscripción. A raíz de eso, simplemente para los oyentes que no estén muy duchos, cuando hablabas de que es muy importante el asesorarse, que es fundamental a la hora de la licencia urbanística, lo deberían hacer con un abogado urbanístico. Con un abogado urbanístico e incluso con un abogado y un arquitecto. Con ambos. Sí, porque, fíjate, estamos hablando del caso en que, yo lo he explicado antes, aquí en estas islas hay mucha costumbre de pedir certificados de inexistencia de infracción urbanística, que parece que ya sirven para cualquier cosa. Y lo único que certifica ese certificado es que el ayuntamiento no ha iniciado un expediente de infracción urbanística, pero no acredita que no haya obras ilegales en la parcela, aunque estén prescritas, pueden ser de los años 80, por ejemplo, de los años 90. Por tanto, no acredita que la parcela no esté fuera de ordenación. Por eso, lo que yo creo es que nos tenemos que ir olvidando de pedir certificados de inexistencia de infracción urbanística y lo que tenemos que hacer es contratar a personas especializadas, ir a los archivos municipales de los ayuntamientos y ver si todas las construcciones que hay en la parcela a día de hoy tienen licencia urbanística concedida por el ayuntamiento en algún momento posterior a 1956. Creo que eso es lo inteligente porque es lo que te permitirá garantizar que la parcela no está fuera de ordenación. Vale, perfecto. Y sobre todo para aclarar a los que puedan necesitar este tema, ¿no? Estamos un poco entrando en el timing, tenemos 7-10 minutos antes de que se acabe y sí que me gustaría darle paso a los asistentes por si tienen alguna pregunta y alguna aclaración al respecto. Entonces... por aquí hay una mano, aquí hay otras, 2, 3, sí, 4. Veo que ha suscitado interés y preguntas. Ahí arriba tienes la primero, eso es. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, me gustaría hacer algún tipo de aclaración.
Bueno, he visto que, lógicamente, las opiniones son... Acércate un poquito más el micro. Sí, por favor. que las opiniones, bueno, concuerdan concretamente con lo que es la normativa actual. Hay que indicar concretamente que, claro, trabajamos desde la Consejería de Turismo con un montón de variaciones y modificaciones de normativa, no desde el año 2015 o 2016, sino anteriores. De hecho, las viviendas turísticas propiamente dichas son establecimientos de antes del año 2012, esto funciona fatal, del año 2012 y son puramente, se llaman establecimientos turísticos como viviendas turísticas vacacionales, que van con la asignatura VTV. Posteriormente se empezó a hablar y antes hubo un paréntesis entre el año 2005, de acuerdo con la Ley 2/2005, que se habilitó no permisos, ni autorizaciones, ni inscripciones, ni licencias, ni autorizaciones a viviendas turísticas, sino que en virtud de la Ley 2/2005 se habilitaron lo que llamaban permisos de derechos de uso, que eran, para entendernos, comercialización de estancias vacacionales, las famosas ETVs, que fueron las primeras del 2005. ¿Por qué? Porque precisamente el Consejo Insular de Mallorca, en esa fecha, antes del 2005, que fue una ley que se hizo aposta por Alcudia para legalizar lo ilegalizable en Alcudia y en Pollensa, pues lógicamente, a partir de hasta el año 2005, el Consejo Insular comenzaba a empezar a preparar artillería pesada pidiendo cédulas de habitabilidad. Y para arreglar el entuerto que había en las viviendas de Pollensa y de Alcudia, entre otros muchos ayuntamientos, se habilitó una figura nueva que no era la de las viviendas turísticas, sino que era de las estancias turísticas de vacaciones. Y ahí perduraron hasta el año, prácticamente hasta el año 2012. Con la Ley 2/8/2012, un poquito antes, porque hubo decretos anteriores, por eso digo que hay que trabajar con muchas normativas distintas. Incluso se pudieron inscribir, que entonces eran bajo el régimen de autorización, viviendas vacacionales sin ningún tipo de limitación de número de unidades y plazas. Después, posteriormente, con la Ley 8/2012 se limitó hasta las de 6 hasta 12 plazas, y a partir de entonces se empezaron a legalizar otras viviendas, etcétera. Cuando en el año 2000 y hasta el año 2017 se permitió la presentación de estancias, la comercialización de estancias turísticas. Volvemos otra vez a la figura no de legalizar viviendas, se delegaliza, lo que se legaliza y se legaliza hasta el día de hoy son derechos de uso, que no es lo mismo que legalizar viviendas turísticas. Simplemente se legaliza un derecho de uso y, por tanto, en virtud de ese derecho de uso, uno tiene la posibilidad de inscribir, que no autorizar ni nada, inscribir una vivienda, que en el momento de la presentación, como ha dicho Nayara, desde el momento de la presentación en el registro, ya les faculta la ley y en la propia Consejería para poder funcionar, con independencia de que si no se cumple los parámetros que dicta la ley o el decreto, le puedan hacer a uno un trámite de audiencia, y en virtud de ese trámite de audiencia, si no es completado y subsanado correctamente o adecuadamente, automáticamente después pasa a un procedimiento de resolución de cancelación de la inscripción. Pero esto en principio es lo que hay. ¿Qué ha sucedido? Que con el tema de la famosa sentencia del 2015, de la sentencia de Formentera, en virtud del decreto 20/2015 y después de la posterior sentencia de Formentera, claro, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia anula el título 2 y deja desamparada concretamente la normativa para la presentación de documentación. ¿Qué pasa? La Administración inventa un sistema que no lo inventa la Consejería, lo inventa la directiva Bolkestein desde el año 2009, que es la declaración responsable, pero en esa declaración vuelve a verter cosas que ponía entonces la normativa y lo vuelve a meter en la propia DIAT, con lo que en la DIAT hoy sale un elenco de un montón de requisitos que se han de cumplimentar sí o sí. Ahora,
Si hablamos ya a futuro, ya termino en una línea, es que ¿qué hacemos con las viviendas que están fuera de ordenación, las que no se han visitado? Porque no hay ni habrá, supongo que durante muchos años, hasta que no se cambie el paradigma de la administración, no se van a revisar todas las viviendas porque no hay capacidad ni recursos, eso de entrada, y mientras disfrutan de los permisos que se les concedió en su día. ¿Qué hay que hacer? Como estas viviendas en teoría presentadas desde el año 2012 hasta la fecha del 2021 disponen de plazo de renovación que es de 6 años, exceptuando las del 2017 hasta la fecha, que son de 5, pues en teoría, a la hora de renovar, habría que solicitarles la cédula de habitabilidad y su legalización urbanística. Pero ¿quién le pone ese cascabel al gato? Eso es todo. Pues había aquí otra pregunta. Un momentito. Ha comentado que se tiene que hacer renovación cada 10 años en las de la licencia del 2012 y 2015, porque en las del 2017 sí que dan un plazo de 5 años de lo que es los plurifamiliares. En los plurifamiliares. Sí, pero él ha comentado... En los de 60 días. Y en los anteriores me voy a permitir reservarme la respuesta porque no estoy segura y no os quiero engañar. 6 años, dices. Yo es que en principio nosotros teníamos entendido de que no. No te estoy diciendo que sea así, pero sí que ese es un punto muy interesante porque hay mucha gente que tiene sus licencias y que necesitarían de las 2 primeras normativas. Yo también pienso que no, pero como es un punto que no domino, prefiero reservarme. Hasta donde llego yo en Mallorca, las anteriores a 17 son indefinidas. Sí. Claro, pero es que acaba de decir a 6 años y me ha saltado la duda. Saca el compañero 2 o 6 años. Y yo la consulta que he hecho esta semana con la Consellería de Turismo en Palma también me han dicho que son indefinidas. Indefinidas, Sí. ¿no? Entonces hay... Eso es otra cosa. Es otra cosa. Eso es otra cosa. No lo hemos entendido, vale. Sigamos, perdona. Sí, buenas tardes. Yo compré una vivienda en el año 2014 y pensé dedicarla al alquiler vacacional, pero no encontraba la cédula de habitabilidad original y me era imposible hacer una por antigüedad, no recuerdo por qué. El caso es que, bueno, pues lo dejé pasar. Era un requisito que había entonces, presentar la cédula de habitabilidad para presentar el DRIAT y entonces yo no pude acceder. Cambió la ley y a partir del 2017, bueno, pues hay que pagar las plazas turísticas. Encontré la cédula de habitabilidad antigua, además. Hice una renovación y solicité un DRIAT. En febrero del 2019 solicité un DRIAT y pagué 50.000 euros. Porque la cédula de habitabilidad eran 10 plazas, tenía que pagar 10 plazas, pedí una prórroga, un aplazamiento de 3 años, con los intereses fueron 48.000 y pico euros, más la propia tasa, 600 euros, más todo lo demás, pues 500 euros el certificado de antigüedad del ayuntamiento, otros 500 euros el certificado de zona posible para turística. En fin, el caso es que lo presento en febrero del 2019. En junio del 2019 recibí una no inscripción, porque en mi parcela, según la interpretación del Consell, había 2 viviendas. Bueno, no entrar en detalles, pero era un anexo que tenía un office, entonces al tener un office se consideraba otra vivienda. Entonces, bien, bueno, yo estuve alegué, y el Consell no me contestó, porque mi abogado me dijo que la interpretación de vivienda que daba el reglamento había cambiado, había sido derogado, yo no sé explicarlo, había sido derogado el reglamento, por lo tanto no se podía aplicar, en fin. Mi abogado iba por esa parte. Yo estuve hablando con la parte de inspección del Consell y llegamos al acuerdo que podía subsanarlo quitando el office directamente. Quité el office, renuncié a ese DRIAT y hice otro DRIAT, ¿no? Como ya tenía pagadas las plazas turísticas,
pues no tuve que pagarlo otra vez, ya las tenía. Pensé yo eso. Y entonces ha sido ya en el 2020 que se me ha concedido, se me ha escrito. Pero claro, hemos tenido, por un lado, el 2019 no pude comercializar, porque recibí en junio la imposibilidad de comercializar porque no se escribe. No pude comercializar de febrero a junio, pues no pude hacer nada, y en junio no pude hacerlo. O sea, 2019 perdido. 2020, el COVID. Por lo tanto, tampoco pude hacerlo. Recibí la inscripción en el 2020. Y yo había pedido, como he dicho antes, un aplazamiento del pago de las plazas turísticas. Tengo que pagar las plazas turísticas como lo hice en febrero, pues bueno, los cálculos sale en enero del 2022 tengo que pagar los 50.000 euros que tengo aplazados. Pero eso se refiere a un DRIAD que fue denegado. Fue un DRIAD que fue denegado. Entonces, he pedido al Consell que cheque mi caso y que vea, yo realmente no compré otras plazas porque ya las tenía. Pero las plazas deberán de contarse, en mi opinión, desde que pedí el segundo DRIAD, no desde febrero, sino desde cuando pedí el segundo DRIAD, que, vuelvo a repetir, no las compré porque ya las tenía, pero las tenía que haber renunciado. Y la pregunta es básica, no es después de toda esta exposición. ¿Qué sucede con quien ha pagado las plazas turísticas? Porque la ley te obliga a pagar las tasas turísticas antes de estar inscrito. ¿Qué sucede si no te inscriben? ¿O qué sucede si te revocan el alta? ¿Qué sucede con esas plazas turísticas? ¿Quién te devuelve el dinero? Porque las plazas turísticas, por lo que he entendido, es un ente que está ahí, una bolsa de plazas, que tienen un límite, que solamente en mi caso hay 15, nada más, somos 15 que estamos con la, según me ha dicho Consell, somos 15 que estamos con la nueva normativa. Desde 2017 parece ser que estamos 15 en esta situación, no sé. Y otra cosa que yo me planteo, tenemos aquí un juez, pero no sé si ir por los juzgados o por la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, porque yo me llevo muy bien con mis vecinos, pero mi vecino de al lado tiene una licencia que le salió por 60 euros, el de atrás otra que le salió por 60 euros, el que tengo enfrente otra que le salió por 60 euros, y yo he pagado prácticamente 55.000 euros. Algo tendrá que decir la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. Cuando decíamos que hacer una obra ilegal da cierto derecho, ventaja competitiva, por lo tanto hay que perseguirlo, yo estoy en una situación donde tengo una diferencia competitiva tremenda con mi entorno más cercano. Lo dejo ahí. Yo, si nadie se anima, puedo responder. Sí, por favor. La diferencia competitiva, yo te diría que mi abuelo se compró un piso por 30.000 pesetas y a mí me cuesta 300.000 euros. La normativa va cambiando y nos toca acatarla en cualquier momento. O sea, el criterio de que a mi vecino le ha costado menos y a mí me puede fastidiar, y lo entiendo. A mí también me fastidia que mis abuelos pudieran hacer cosas que yo no me puedo permitir, incluso ganando más dinero del que ganaban ellos. Pero creo que es algo inevitable en todos los aspectos de la vida, ¿no? Luego, el tema que has comentado de que pagaste unas plazas sujetas a una DRIAD, luego presentaste otra DRIAD y tal, no te puedo contestar porque habría que ver el caso concreto y además me ofrezco personalmente a mirarlo. Si estás haciendo algún tipo de tramitación, pero habría que ver el expediente, porque aquí estamos hablando como en una barra de un bar y no me gustaría decirte algo que luego no sea, pero... Salvador Llosa. Estáis en ello, bueno, pues si estás con los estarás... Pero la pregunta que ha hecho no es la primera vez que surge, es decir, compran las plazas, porque le exigen comprar las plazas turísticas antes, y si por el motivo que fuese haya una irregularidad, se entiende, o por lo menos lo que hemos interpretado de la normativa, que se pierde ese dinero, se pierden las plazas, no se les devuelve. Entonces yo creo que es un tanto irracional ese aspecto. A lo mejor me estoy equivocando y como tal lo pregunto porque no es el primer caso de este señor que le pasa y que sí que lo he oído, que perderían el importe de la compra de las plazas por tenerlo. Entonces tampoco me parece, en principio no me parece legal, pero por eso lo pregunto, ¿es así?
No lo sé porque es un tema más de tesorería, entonces no sé la ordenanza. Yo sé que, por ejemplo, cuando se pagaban la tasa de los 600 euros, porque esto sí que lo experimenté, yo como abogada he tramitado muchísimas DRIADs, y sí que recuerdo que la ordenanza te decía que era una tasa de trámite, con lo cual si no obtenías la inscripción perdías el dinero. También te digo que yo como abogada he hecho solicitudes de ingresos indebidos al Consell por haber pagado tasas y me han terminado devolviendo el dinero. Por eso te digo que hay que ver el caso concreto. Sí, pero esto no es una tramitación, es una plaza que estás comprando. Hay que ver la ordenanza. No conozco en profundidad la ordenanza como para dar respuesta, pero eso le decía de mirar el expediente. De todas maneras, ya me lo voy a mirar por curiosidad personal, pero son ordenanzas de tesorería y yo ya no doy para más normativas. Y te agradecería que nos lo transmitieses para así y hacérselo transmitir a los asociados. Yo Por favor, no. Sí, por matizar también un poco lo que se ha dicho, porque he sido yo que he hablado de ventaja competitiva en mi intervención. Creo que no es lo mismo una ventaja competitiva adquirida en la ilegalidad, que es a lo que yo me he referido, que una ventaja competitiva que simplemente sucede porque unos se dan de alta cuando estaba en vigor una determinada norma y otros se dan de alta cuando la normativa ha cambiado. Creo que no es lo mismo. Vale, ¿tú querías comentar? Va por el tema de la compra de las plazas. O sea, si la DRIAD no se inscribe, ese importe se devuelve. Debe de devolverse a la persona que ha hecho el pago, porque realmente no vas a utilizar aquellas plazas. Tú las habías comprado para aquella DRIAD en concreto. A lo mejor tú no solicitaste la devolución porque pensaste que podías arreglar la DRIAD, entonces se pasaron al siguiente expediente o al expediente nuevo, pero ese dinero se devuelve. Mi duda es si hay una revocación posterior, o sea, hay una inscripción y en base a una denuncia o una inspección futura hay una revocación, esas plazas, ese importe que pagaste por plazas no se devuelve. No es lo mismo. O ese es el criterio que se está utilizando en Mallorca. Correcto, no es lo mismo una no inscripción que una revocación. Una revocación de esa inscripción. De lo que ya se había inscrito. Aunque no sea licencia, el criterio que sigue en Mallorca es ese. En el caso del señor, se le hubiera devuelto el importe de la compra de las plazas, pero si un tercero que tiene una inscripción y que ha pasado 2 o 3 años y tiene una inspección y se le revoca esa alta, esa inscripción, el señor pierde. En Mallorca no se lo devuelve. Ahí lo pierde. Vale, de todas maneras lo chequeará Nayara y nos lo reconfirmará. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Aquí. Hola, buenas. A ver, mi pregunta era sobre si... Estoy aquí. Vale, gracias. Si identificas que nada. Sí. Si se está un tiempo sin comercializar, ¿se puede revocar la licencia? ¿Depende de cuándo se obtuvo esta autorización? ¿O cómo va? En principio, la norma dice que 3 años sin comercializar es un motivo de revocación de la licencia. Porque se supone, y más si estamos hablando, yo creo que esto tiene su sentido en que hay una bolsa de plazas. ¿Cómo se sabe el número de plazas que tenemos disponibles? Pues esto se hace un estudio de la población y los expertos llegan a la conclusión de que nuestro techo es de 10.000 plazas, me lo invento, ¿vale? Entonces, si hay unas personas que han comprado unas plazas y no las están utilizando y hay otras queriéndolas comprar y no hay plazas, pues es un poco incoherente tener unas plazas turísticas cuando no se están utilizando, ¿no? También entiendo por parte del promotor privado que diga, bueno, es que yo temporalmente quiero vivir en esta vivienda porque tengo hijos pequeños y quiero tener jardín, pero dentro de 10 años sí que la alquilaré turísticamente y quiero guardarme ese derecho para un futuro, ¿no? O sea, al final siempre es intereses contrapuestos y todas las posturas tienen su razón de ser, pero en principio lo que dice la normativa es que a los 3 años sin comercializar... A los 3 años de las que obtuvieron la DRIAD posterior al 17. Sí. Sí, las anteriores no, posterior al 17, no. Gracias. Eso sí que es importante, sí. Porque sí es verdad que hay muchas viviendas que están comercializando en periodos largos, que siguen teniéndolo, y la interpretación es que después de 3 años, si el Consell lo ve o lo denota y entra en acción, sí que las perderían, pero solo a las posteriores de 2017. Y perderían el importe de la compra de plazas.
Vale, perfecto, eso es importante. Gracias. ¿Una pregunta más por aquí abajo había? Sí, yo tenía una pregunta, bueno, era un poco en relación también con el tema de comprar plazas, ¿no? Tenemos muchas solicitudes de información dentro de la VAT, tanto por particulares como por comercializadoras, del tema este, que es muy importante, porque estamos hablando no de 600 euros, estamos hablando en muchos casos, y como viene vinculado a la cédula, si yo tengo una cédula de 10, me obligan a comprar 10, no es que pueda comprar 2, tengo que comprar las 10. Entonces son unas cantidades importantes. Nos gustaría que esto se aclarara, el tema de que yo compro unas plazas, luego, si lo paso, bien, si no paso, que sepamos que eso se devuelve, que no sea incertidumbre, ¿no? Sé que no es, pero vamos, como eres representante del Consejo, yo aprovecho para lanzar ese mensaje y yo creo que cuanto antes tengamos una respuesta en firme, mejor, porque hay muchas dudas en esto, crea mucha confusión y a nosotros nos solventaría bastantes, eso, tanto aquí como ahí. Pero bueno, es un comentario, no es una pregunta. Mi pregunta es otra. Dentro de lo que es la bolsa de plazas, si no lo entiendo mal, están tanto las plazas hoteleras como las de vivienda turístico. ¿Es así? Están mezcladas. Están mezcladas. Sí. No sé si eso va a continuar así o si va a haber una segregación de plazas entre lo que son vivienda vacacional y hotelera y qué criterios se van a utilizar para esa distribución en el caso que se vaya a separar. Eso es un melón complicado, una sandía diría de hecho. Si se hiciera, o sea, esto es un trabajo que requiere mucho estudio de muchos aspectos, porque no es tan fácil como decir se separan y ya está. Si se separan, ¿cuántas plazas para cada sector? ¿Quedarían plazas disponibles para las viviendas turísticas y para los hoteles? ¿Deberían ir al mismo precio? ¿Sí o no? Si van al mismo precio, o sea, se derivan muchas consecuencias de esta separación. Bolsa de unifamiliares, bolsa de plurifamiliares, bolsa en rústico, bolsa en urbano. De las de solo de los 60 días, de las de todo el año. Es tanta la casuística que no sé si conviene. Pero bueno, yo me atengo a las órdenes de lo que decidan los demás arriba y trabajaremos en la dirección que haga falta. Creo que han quedado un par de preguntas, pero como estamos cuarto de hora fuera del timing y nos queda todavía otra ponencia, creo que dejaríamos aquí. Me gustaría agradecer a Nayara, a Antoni y a Bartomeu vuestras intervenciones. Tenemos un coffee break de 15 minutos, con lo cual si han quedado algunas preguntas, que creo que sí que han quedado un par de preguntas, ellos me atrevo a que os hagan esas preguntas así un poco en privado, y dentro de 15 minutos tenemos la última ponencia, pero que siempre es muy interesante, no por lo amena, sino por lo que le conlleva a todo el mundo, y no es que no sea amena, pero son los deberes fiscales de la comercialización de viviendas turísticas, y es un tema que al bolsillo de todos nos interesa muchísimo. Muchísimas gracias y espero veros aquí.